Capítulo 16. ¿Qué fue de los dos viajeros con dos muchachas, dos monos y los salvajes llamados orejones? Ya habían pasado las barreras Cándido y su criado, y todavía ninguno en el campo sabía la muerte del jesuita Tudesco. El vigilante Cacambo no se había olvidado de hacer buena provisión de pan, chocolate, jamón, fruta y botas de vino, y así se metieron con sus caballos andaluces en un país desconocido, donde no descubrieron ningún sendero trillado. Al cabo se ofreció a su vista una hermosa pradera regada de arroyuelos, y nuestros dos caminantes dejaron pacer sus caballerías. Cacambo propuso a su amo que comiese, dándole con el consejo el ejemplo. «Como quieres», le dijo Cándido, «que coma jamón, después de haber muerto al hijo del señor barón, y viéndome condenado a no mirar nunca más a la bella Cunegunda. ¿Qué me valdrá alargar mis desventurados años, debiendo pasarlos lejos de ella, en el remordimiento y la desesperación? ¿Qué dirá el diario de Trebú?». Y mientras hablaba, no dejaba de comer. El sol iba a ponerse, cuando los dos extraviados caminantes oyen unos blandos quejidos como de mujeres, pero no sabían si eran de dolor o de alegría. Levantáronse, empero, a toda prisa con el susto y la inquietud que cualquiera cosa infunde en un país desconocido. Daban estos gritos dos muchachas desnudas que corrían con mucha ligereza por la pradera, y en su seguimiento iban dos monos mordiéndoles las nalgas. Movióse Cándido a compasión, había aprendido a tirar con los búlgaros, y era tan diestro que derribaba una avellana del árbol sin tocar hojas. Cogió, pues, su escopeta madrileña de 2 caños, tiró y mató ambos monos. «Bendito sea Dios, querido Cacambo», dijo, «que de tamaño peligro he librado a esas dos pobres criaturas. Si cometí un pecado en matar a un inquisidor y a un jesuita, ya he satisfecho a Dios librando de la muerte a dos muchachas, que acaso son dos señoritas de gran condición, y esta aventura no puede menos de granjearnos mucho provecho en el país». Iba a decir más, pero se le heló la sangre y el habla cuando vio que las dos muchachas abrazaban amorosamente a los monos, inundaban de llanto los cadáveres y henchían el viento con los más dolientes gritos. «No esperaba yo tanta bondad», dijo a Cacambo, el cual replicó: «Buena la hemos hecho, señor. Los que usted ha matado eran los amantes de estas dos señoritas amantes». «¿Cómo es posible? Cacambo, tú te estás burlando. ¿Cómo quieres que te crea?». «Amado señor», replicó Cacambo, «usted de todo se asombra. ¿Por qué extraña tanto que en algunos países sean los monos favorecidos de las damas, si son cuarterones de hombre, lo mismo que yo soy cuarterón de español?» «Ah», repuso Cándido, «bien me acuerdo haber oído decir a mi maestro Pangloss que antiguamente sucedían esos casos, y que de estas mezclas procedieron los egipanes, los faunos, los sátiros que vieron muchos principales personajes de la antigüedad, pero yo lo tenía por fábulas». «Ya puede usted convencerse ahora», dijo Cacambo, «de que son verdades, y ya ve cómo procede la gente que no ha tenido cierta educación. Lo que me temo es que estas damas nos metan en algún atolladero». Persuadido Cándido por tan sólidas reflexiones, se desvió de la pradera y se metió en una selva donde cenó con Cacambo, y después que hubieron ambos echado sendas maldiciones al inquisidor de Portugal, al gobernador de Buenos Aires y al barón, se quedaron dormidos sobre la hierba. Al despertar sintieron que no se podían mover y era la causa que, por la noche, los orejones, moradores del país, a quienes los habían denunciado las dos damas, los habían atado con cuerdas hechas de cortezas de árboles. Cercaban-los unos 50 orejones desnudos y armados con flechas, mazas y hachas de pedernal. Unos hacían hervir un grandísimo caldero, otros aguzaban asadores, y todos clamaban: «Un jesuita, ahora nos vengaremos y nos regalaremos. A comer jesuita, a comer jesuita». «Bien se lo había dicho a usted», dijo con triste voz Cacambo, «que las muchachas aquellas nos jugarían una mala pasada». Cándido, mirando los asadores y el caldero, dijo: «Sin duda que van a cocernos o asarnos. Ah, ¿qué diría el doctor Pangloss si viera lo que es la pura naturaleza?
Todo está bien, enhorabuena, pero confesemos que es muy triste haber perdido a la señorita Cunegunda y ser ensartado en un asador por los orejones. Cacambo, que nunca se alteraba por nada, dijo al desconsolado Cándido, no se aflija usted, que yo entiendo algo la jerga de estos pueblos y les voy a hablar. No dejes de recordarles, dijo Cándido, que es una atroz inhumanidad cocer a la gente en agua hirviendo, y muy poco cristiano. Señores, dijo alzando la voz Cacambo, ustedes piensan que se van a comer a un jesuita, y fuera muy bien hecho, que no hay cosa más conforme a la justicia que tratar así a sus enemigos. Efectivamente, el derecho natural enseña a matar al prójimo, y así es costumbre en todo el mundo. Nosotros no ejercitamos el derecho de comérnoslo porque tenemos otros manjares con que regalarnos. Pero ustedes no están en el mismo caso, y más vale comerse a sus enemigos que abandonar a los cuervos y a las cornejas el fruto de la victoria, mas ustedes, señores, no se querrán comer a sus amigos. Ustedes creen que van a ensartar a un jesuita en el asador, pero asarán al defensor de ustedes, al enemigo de sus enemigos. Yo he nacido en vuestro mismo país, este señor que estáis viendo es mi amo, y lejos de ser jesuita, acaba de matar a un jesuita y se ha traído los despojos, este es el motivo de vuestro error. Para verificar lo que os digo, coged su sotana, llevadla a la primera barrera del reino de los padres, e informaos si es cierto que mi amo ha matado a un jesuita. Poco tiempo será necesario, y luego nos podéis comer si averiguáis que es mentira, pero si os he dicho la verdad, harto bien sabéis los principios de derecho público, la moral y las leyes para que no seamos absueltos. Pareció justa la proposición a los orejones, y comisionaron a 2 prohombres para que con la mayor presteza se informaran de la verdad. Los diputados desempeñaron su comisión con mucha sagacidad, y volvieron con buenas noticias. Desataron, pues, los orejones a los 2 presos, les hicieron 1000 agasajos, les dieron víveres y los condujeron hasta los confines de su estado, gritando muy alegremente, no es jesuita, no es jesuita. No se hartaba Cándido de admirar el motivo por que le habían puesto en libertad. ¡Qué pueblo!, decía, ¡qué gente, qué costumbres! Si no hubiera tenido la fortuna de atravesar de una estocada de parte a parte al hermano de la señorita Cunegunda, me comían sin remisión. Verdad es que la naturaleza pura es buena, cuando en vez de comerme me han agasajado tanto estas gentes desde que supieron que no era yo jesuita. Capítulo 17. Llegada de Cándido con su sirviente a El Dorado y lo que vieron allí. Cuando estuvieron en la frontera de los orejones, ya ve usted, dijo Cacambo a Cándido, que este hemisferio vale tan poco como el otro, créame, y volvámonos a Europa por el camino más corto. ¿Cómo volver?, respondió Cándido, ¿y a dónde ir? Si me vuelvo a mi país, los ávaros y los búlgaros arrasan todo a sangre y fuego, si a Portugal, me queman, si nos quedamos en este país correremos peligro de que nos asen vivos. ¿Y cómo abandonar esta parte del mundo donde habita Cunegunda? Encaminémonos a Cayena, dijo Cacambo, allí encontraremos franceses que andan por todo el mundo y que podrán auxiliarnos. ¿Acaso Dios tenga misericordia de nosotros? No era fácil ir a Cayena, bien sabían, poco más o menos, hacia qué parte se habían de dirigir, pero las montañas, los ríos, los precipicios, los salteadores y los salvajes eran obstáculos terribles. Los caballos se murieron de cansancio, las provisiones se acabaron y Cándido y Cacambo se mantuvieron por espacio de 1 mes con frutas silvestres. Al cabo llegaron a orillas de un riachuelo poblado de cocoteros que les conservaron la vida y la esperanza. Cacambo, que era de tan buen consejo como la vieja, dijo a Cándido, ya no podemos ir más tiempo a pie, sobrado hemos andado, una canoa vacía estoy viendo a la orilla del río, llenémosla de cocos, metámonos dentro y dejémonos llevar de la corriente, un río va a parar siempre a algún lugar habitado, y si no vemos cosas gratas, a lo menos veremos cosas nuevas. Vamos allá, dijo Cándido, y encomendémonos a la providencia.
Navegaron por espacio de algunas leguas entre riberas, unas veces amenas, otras áridas, aquí llanas y allá escarpadas. El río iba continuamente ensanchando, y al cabo se perdió bajo una bóveda de atroces peñascos que casi llegaban al río. Tuvieron ambos caminantes la osadía de dejarse arrastrar por las olas debajo de esta bóveda, y el río, que en ese sitio se estrechaba, los llevó con horroroso estrépito y nunca vista velocidad. Al cabo de 24 horas vieron de nuevo la luz, pero la canoa se hizo añicos en los escollos y tuvieron que andar a gatas de uno en otro peñasco una legua entera. Finalmente avistaron un inmenso horizonte cercado de inaccesibles montañas. Todo el país estaba cultivado, no menos para recrear el gusto que para satisfacer las necesidades. En todas partes lo útil se unía con lo agradable. Veíanse los caminos reales cubiertos, o mejor dicho, ornados de carruajes de forma elegante y de luciente material, llevando mujeres y hombres de peregrina hermosura, y tirados rápidamente por grandes carneros encarnados, más ligeros que los mejores caballos de Andalucía, Tetuán y Mequínez. Mejor tierra es esta, dijo Cándido, que la Westfalia, y se apeó con Cacambo en el primer pueblo que halló. Algunos muchachos de la aldea, vestidos de tisú de oro hecho pedazos, estaban jugando al tejo a la entrada del lugar. Nuestros dos hombres del viejo mundo se divertían en mirarlos. Eran los tejos unas piezas redondas muy anchas, amarillas, encarnadas y verdes, que lanzaban brillo singular. Cogieron algunas y eran oro, esmeraldas, rubíes, de tanto valor, que el de menos precio hubiera sido la más rica joya del trono del gran mongol. Estos muchachos, dijo Cacambo, son sin duda los hijos del rey que están jugando al tejo. En esto se asomó el maestro de primeras letras del lugar, y dijo a los muchachos que ya era hora de entrar en la escuela. Ese es, dijo Cándido, el preceptor de la familia real. Los chicos del lugar abandonaron al punto el juego, y tiraron los tejos y cuanto para divertirse les había servido. Cogiólos Cándido, y acercándose a todo correr al preceptor, se los presentó con mucha humildad, diciéndole por señas que sus altezas reales se habían dejado olvidado aquel oro y aquellas piedras preciosas. Echóse a reír el maestro, y los tiró al suelo, miró luego atentamente a Cándido, y siguió su camino. Los caminantes se dieron prisa en coger el oro, los rubíes y las esmeraldas. ¿Dónde estamos?, decía Cándido, es necesario que los hijos del rey de este país hayan sido bien educados, pues les enseñan a no hacer caso del oro ni de las piedras preciosas. No estaba Cacambo menos atónito que Cándido. Al fin llegaron a la primera casa del lugar, construida como un palacio de Europa. A la puerta había agolpada una muchedumbre de gente, de dentro oíase resonar una música melodiosa, y se respiraba un delicioso olor de manjares. Arrimóse Cacambo a la puerta y oyó hablar peruano, que era su lengua materna, pues ya sabe todo el mundo que Cacambo había nacido en Tucumán, en un pueblo donde no se conoce otro idioma. Yo le serviré a usted de intérprete, dijo a Cándido. Entremos que este es un mesón. Al punto dos mozos y dos criadas del mesón, vestidos de tela de oro, y los cabellos prendidos con lazos de seda, los convidaron a que se sentaran a la mesa. Sirvieron en ella 4 sopas con 2 papagayos cada una, un cóndor cocido que pesaba 200 libras, 2 monos asados, de un sabor muy delicado, 300 picaflores en un plato, y 600 pájaros moscas en otro, exquisitas frutas y pastelería deliciosa, todo en platos de cristal de roca. Los mozos y sirvientas del mesón escanciaban varios licores hechos con caña de azúcar. Casi todos los comensales eran mercaderes y cocheros, de una imponderable urbanidad, que con la discreción más circunspecta hicieron a Cacambo algunas preguntas y respondieron a las de éste, dejándole muy satisfecho con sus respuestas. Cuando se acabó la comida, Cacambo y Cándido creyeron que pagaban muy bien el gasto tirando en la mesa 2 de aquellas grandes piezas de oro que habían cogido,
pero soltaron la carcajada el huésped y la huéspeda, y no pudieron durante largo rato contener la risa. Al fin se serenaron y el huésped les dijo: bien vemos, señores, que son ustedes extranjeros, y como no estamos acostumbrados a ver ninguno, ustedes perdonen si nos hemos echado a reír cuando nos han querido pagar con las piedras de nuestros caminos reales. Sin duda usted no tiene moneda del país, pero tampoco se necesita para comer aquí, porque todas las posadas, establecidas para comodidad del comercio, las paga el gobierno. Aquí han comido ustedes mal, porque están en una pobre aldea, pero en las demás partes los recibirán como se merecen. Explicaba Cacambo a Cándido todo cuanto decía el huésped, y lo escuchaba Cándido con tanto asombro y maravilla como Cacambo ponía en hablarle. ¿Qué país es este?, decían ambos, ignorado por los otros de la tierra, donde la naturaleza difiere tanto de la nuestra. Probablemente, es el país donde todo está bien, añadía Cándido, que alguno ha de haber de esa especie. Y, diga lo que quiera mi maestro Pangloss, muchas veces he advertido que todo andaba bastante mal en Westfalia. Capítulo 18. Lo que vieron en El Dorado. Cacambo manifestó su curiosidad al huésped, y éste le dijo: yo soy un ignorante, y no me arrepiento de serlo, pero en el pueblo tenemos a un anciano retirado de la corte, que es el hombre más docto del reino, y el más comunicativo. Dicho esto, llevó a Cacambo a casa del anciano. Cándido, desempeñando un papel secundario, acompañaba a su criado. Entraron ambos en una casa sin pompa, porque las puertas no eran más que de plata y los tecos de los aposentos de oro, pero estaban labrados con tan fino gusto, que los más ricos tecos no eran superiores a ellos. La antesala solo estaba incrustada de rubíes y esmeraldas, pero el orden con que todo estaba arreglado reparaba esta excesiva simplicidad. Recibió el anciano a los dos extranjeros en un sofá de plumas de picaflor y les ofreció varios licores en vasos de diamante. Luego satisfizo su curiosidad en estos términos: yo tengo 162 años, y mi difunto padre, caballerizo del rey, me contó las asombrosas revoluciones del Perú que él había presenciado. El reino donde estamos es la antigua patria de los incas, que cometieron el disparate de abandonarla por ir a sojuzgar parte del mundo, y que al fin fueron destruidos por los españoles. Más prudentes fueron los príncipes de su familia que permanecieron en su patria y por consentimiento de la nación dispusieron que no saliera nunca ningún habitante de nuestro pequeño reino, por lo cual se ha mantenido intacta nuestra inocencia y felicidad. Los españoles han tenido una confusa idea de este país, que han llamado El Dorado, y un inglés, el caballero Raleigh, llegó aquí hace unos 100 años, pero como estamos rodeados de peñascos inabordables y de precipicios, siempre hemos vivido exentos de la rapacidad de los europeos, que aman con furor inconcebible los pedruscos y el lodo de nuestra tierra y que, para apoderarse de ellos, hubieran acabado con todos nosotros sin dejar uno vivo. Fue larga la conversación, y se trató en ella de la forma de gobierno, de las costumbres, de las mujeres, de los teatros y de las artes. Finalmente, Cándido, que era muy aficionado a la metafísica, preguntó, por medio de Cacambo, si tenían religión los moradores. Sonrojóse un poco el anciano y respondió: pues ¿cómo lo dudáis? ¿Creéis que tan ingratos somos? Preguntó Cacambo con mucha humildad qué religión era la de El Dorado. Otra vez se abochornó el anciano y le replicó: ¿acaso puede haber dos religiones? Nuestra religión es la de todo el mundo, adoramos a Dios noche y día. Y no adoráis más que un solo Dios, repuso Cacambo, sirviendo de intérprete a las dudas de Cándido. Como si hubiera dos, o tres, o cuatro, dijo el anciano. Vaya, que las personas de vuestro mundo hacen preguntas muy raras. No se hartaba Cándido de preguntar al buen viejo, y quería saber qué era lo que pedían a Dios en El Dorado. No le pedimos nada, dijo el respetable y buen sabio, y nada tenemos que pedirle, pues nos ha dado todo cuanto necesitamos, pero le tributamos sin cesar acción de gracias.
Cándido tuvo curiosidad de ver a los sacerdotes y preguntó dónde estaban. El venerable anciano le dijo sonriéndose: amigo mío, aquí todos somos sacerdotes. El rey y todos los jefes de familia cantan todas las mañanas solemnes cánticos de acción de gracias que acompañan 5 o 6 músicos. No tenéis frailes que enseñen, disputen, gobiernen, enreden y quemen a los que no son de su parecer. Menester sería que estuviéramos locos, respondió el anciano. Aquí todos somos de un mismo parecer y no entendemos qué significan vuestros frailes. Estaba Cándido como extático oyendo estas razones y decía para sí: muy distinto país es este de Westfalia y del castillo del señor barón. Si nuestro amigo Pangloss hubiera visto El Dorado, no diría que el castillo de Thunder ten Tron CKH era lo mejor que había en la tierra. Es necesario viajar. Acabada esta larga conversación, hizo el buen anciano preparar un coche tirado por 6 carneros, y dio a los 2 caminantes 12 de sus criados para que los llevaran a la corte. Perdonad, les dijo, si me priva mi edad de la honra de acompañaros, pero el rey os agasajará de modo que quedéis gustosos, y sin duda disculparéis las costumbres del país, si alguna de ellas os desagrada. Montaron en coche Cándido y Cacambo, los 6 carneros iban volando, y en menos de 4 horas llegaron al palacio del rey, situado en un extremo de la capital. La puerta principal tenía 220 pies de alto y 100 de ancho, y no es dable decir de qué materia era. Harto se ve qué superioridad prodigiosa necesitaba tener sobre esos pedruscos y esa arena que nosotros llamamos oro y piedras preciosas. Al apearse Cándido y Cacambo del coche, fueron recibidos por 20 hermosas doncellas de la Guardia Real, que los llevaron al baño y los vistieron con un ropaje de plumón de picaflor. Luego los principales oficiales y oficialas de palacio los condujeron al aposento de su majestad, entre 2 filas de 1000 músicos cada una. Cuando estuvieron cerca de la sala del trono, preguntó Cacambo a uno de los oficiales principales cómo habían de saludar a su majestad, si hincados de rodillas o arrastrándose por el suelo, si habían de poner las manos en la cabeza o en el trasero, si habían de lamer el polvo de la sala, en resumen, cuáles eran las ceremonias. La práctica, dijo el oficial, es dar un abrazo al rey y besarle en ambas mejillas. Abalanzáronse, pues, Cándido y Cacambo al cuello de su majestad, el cual correspondió con la mayor afabilidad, y los convidó cortésmente a cenar. Entretanto les enseñaron la ciudad, los edificios públicos que escalaban las nubes, las plazas del mercado, ornadas de 1000 columnas, las fuentes de agua clara, las de agua rosada, las de licores de caña, que sin parar corrían en vastas plazas empedradas con una especie de piedras preciosas que esparcían un olor parecido al del clavo y la canela. Quiso Cándido ver la sala del crimen y el tribunal, y le dijeron que no lo sabía, porque ninguno litigaba. Se informó si había cárcel y le fue dicho que no, pero lo que más sorpresa y satisfacción le causó fue el Palacio de las Ciencias, donde vio una galería de 2000 pasos, llena toda de instrumentos de física y matemáticas. Habiendo recorrido aquella tarde como la 1000ª parte de la ciudad, los trajeron de vuelta a palacio. Cándido se sentó a la mesa entre su majestad, su criado Cacambo y muchas señoras, y no se puede ponderar la delicadeza de los manjares, ni los dichos agudos que de boca del monarca se oían. Cacambo le explicaba a Cándido las frases ingeniosas del rey, y, aunque traducidas, parecían siempre ingeniosas. De todo cuanto asombraba a Cándido, no fue esto lo que menos lo asombró. Un mes estuvieron en este hospicio. Cándido decía continuamente a Cacambo: es cierto, amigo mío, que el castillo donde nací no puede compararse con el país donde estamos, pero la señorita Cunegunda no habita en él, y sin duda que a ti tampoco te falta en Europa una mujer que quieras. Si nos quedamos aquí seremos uno de tantos, pero si volvemos a nuestro mundo con solo una docena de carneros cargados de piedras de El Dorado, seremos más ricos que todos los monarcas juntos, no tendremos que temer a los inquisidores, y con facilidad podremos recobrar a la señorita Cunegunda.
Este razonamiento plació a Cacambo, tal es la manía de correr mundo, de ser considerado entre los suyos, de hacer alarde de lo que ha visto uno en sus viajes, que los dos afortunados resolvieron dejar de serlo, y se despidieron de su majestad. Cometéis un disparate, les dijo el rey. Bien sé que mi país vale poco, mas cuando se halla uno medianamente bien en un lugar debe quedarse en él. Yo no tengo, por cierto, derecho para detener a los extranjeros, tiranía tan opuesta a nuestra práctica como a nuestras leyes. Todo hombre es libre, y os podéis ir cuando queráis, pero es muy ardua empresa salir de este país. No es posible subir al raudo río por el cual habéis llegado milagrosamente, y que corre bajo bóvedas de peñascos. Las montañas que cercan mis dominios tienen 4000 varas de altura, y son derechas como torres, su anchura abarca un espacio de 10 leguas, y no es posible bajarlas como no sea despeñándose. Pero si estáis resueltos a iros, voy a dar orden a los intendentes de máquinas para que hagan una que os transporte con comodidad, y cuando os hayan conducido al otro lado de las montañas, nadie os podrá acompañar, porque tienen hecho voto mis vasallos de no pasar nunca su recinto, y no son tan imprudentes que lo quebranten. En cuanto a lo demás, pedidme lo que más os acomode. No pedimos que vuestra majestad nos dé otra cosa, dijo Cacambo, que algunos carneros cargados de víveres, de piedras y barro del país. Rióse el rey, y dijo, no sé qué pasión sienten los europeos por nuestro barro amarillo, pero llevaos todo el que podáis, y buen provecho os haga. Inmediatamente dio orden a sus ingenieros de que hicieran una máquina para izar fuera del reino a estos dos hombres extraordinarios. 3000 buenos físicos trabajaron en ella, y se concluyó al cabo de 15 días, sin costar arriba de 100 millones de duros, moneda del país. Metieron en la máquina a Cándido y a Cacambo. 2 carneros grandes encarnados tenían puesta la silla y el freno para que montasen en ellos así que hubiesen pasado los montes, y los seguían otros 20 cargados de víveres, 30 con preseas de las cosas más curiosas que en el país había y 50 con oro, diamantes y otras piedras preciosas. El rey dio un cariñoso abrazo a los 2 vagabundos. Fue cosa de ver su partida, y el ingenioso modo con que los izaron a ellos y a sus carneros hasta la cumbre de las montañas. Habiéndolos dejado en paraje seguro, se despidieron de ellos los físicos, y Cándido no tuvo otro deseo ni otra idea que ir a presentar sus carneros a la señorita Cunegunda. Llevamos, decía, con qué pagar al gobernador de Buenos Aires, si es dable poner precio a mi Cunegunda. Vamos a la isla de Cayena, embarquémonos y enseguida veremos qué reino podremos comprar.